Bien, bueno, entonces los saludaba, buenos días. Vamos a iniciar entonces con la clase correspondiente al tema de audiencia preparatoria. A efectos de hablar de la audiencia preparatoria, será fundamental que tengamos presente que la audiencia preparatoria es el escenario procesal que va dirigido a lo que tiene que ver, o a todo lo que tiene que ver con el decreto probatorio. En esa medida, en esa medida, vamos a ubicarnos específicamente en el artículo 355 del Código de Procedimiento Penal, que corresponde a todo lo que tiene que ver con audiencia preparatoria en ese capítulo 1 del título tercero del Código Penal. La audiencia preparatoria, en esa medida, vamos a abordarla desde lo que tiene que ver con la audiencia como tal, la enunciación probatoria, las solicitudes probatorias, el decreto probatorio, porque todo esto es lo que pasa en esa audiencia. Se dice que, o considero que esa audiencia preparatoria o concentrada en el procedimiento penal abreviado, que veremos en otro momento, es quizá la audiencia más compleja del procedimiento penal colombiano. Considero que es la audiencia más difícil. ¿Por qué? Porque es una audiencia que requiere de la participación de las partes, pero sobre todo de la claridad de las partes para hacer las solicitudes que tienen que hacer en el momento en que tienen que hacerlas. Luego, la idea acá en esta clase de pregrado es que conozcamos básicamente qué se hace en el trámite de la audiencia preparatoria, podamos ubicarnos más o menos en el Código de Procedimiento Penal colombiano y entender sobre todo el objetivo de la audiencia preparatoria, que aunque tiene varios, digamos que el objetivo principal es el decreto probatorio. En esta audiencia también se harán, o como veremos posteriormente, se harán unos ejercicios de saneamiento, entre comillas. ¿Por qué? ¿Y por qué decimos de saneamiento? Porque al hacer el decreto probatorio, el juez también debe revisar qué evidencias se trasladaron correctamente, qué evidencias no se trasladaron correctamente y tomar unas decisiones, una serie de decisiones que van a marcar de fondo el proceso penal colombiano. Y el proceso, pues, en específico que estemos representando, que estemos fungiendo como fiscales, como defensores o como representantes de víctimas. Entonces empezamos hablando que la audiencia preparatoria del artículo 355 se refiere o refiere el legislador que es una audiencia que se inicia con la presencia de las partes y de los intervinientes especiales. Sin embargo, que si los intervinientes especiales no están, de todas maneras se podrá realizar la audiencia. Lo que se requiere es la presencia de las partes y obviamente del juez. Iniciada entonces la audiencia preparatoria, debemos mirar qué es lo que se busca. Entonces, para referirnos a qué se busca o qué en lo que, digamos, va a verse relacionado en términos de protección de garantías fundamentales en la audiencia preparatoria, empezamos hablando de los principios que se encuentran en juego en esa audiencia. Inicialmente, pues el principio de contradicción. ¿Por qué? ¿Por qué se encuentra en juego el principio de contradicción? Porque en cada momento procesal penal, ¿sí? En cada momento del proceso penal colombiano, siempre está en pugna ese principio de contradicción frente a las diversas solicitudes que hace la contraparte, que hace la fiscalía. Entendemos entonces por el principio de contradicción todos los actos de oposición que pueda hacer la parte frente a las solicitudes de su contraparte. Es decir, el principio de contradicción está no únicamente en cabeza de la defensa, en mayor medida en cabeza de la defensa, pero no únicamente. Por ejemplo, si la defensa va a hacer una solicitud, como veremos posteriormente, de rechazo de una evidencia que fue indebidamente descubierta, la contradicción la podrá ejercer su contraparte, que es la fiscalía, informando por qué no se debe, por ejemplo, acceder a la solicitud que está presentando la defensa. Pero el principio de contradicción, pues digo que generalmente está en cabeza de la defensa precisamente porque si entendemos el sistema como un acto dialógico, la carga de las pretensiones la tiene la fiscalía y en esa medida la contradicción de estas estaría en cabeza de la defensa, digamos dentro de un sentido lógico de la comprensión epistemológica del proceso penal. También
está en juego la prohibición de decretar pruebas de oficio, es decir, recordemos que en materia penal, esto lo podemos revisar en el artículo 361, en materia penal, las partes son las que se enfrentan en el conflicto penal. En ese conflicto penal no está, digamos, involucrado de manera directa como parte el juez. El juez es un tercero que debe siempre guardar su imparcialidad. Luego, cuando estamos hablando de ese tercero imparcial, pues no podemos involucrarlo en las pretensiones o excepciones de las partes. Ustedes dirán, pero la profesora está hablando como si estuviera refiriendo a un proceso civil. El proceso penal tiene unas características muy similares a los procesos laborales, civiles, porque finalmente hay pretensiones y hay excepciones, llamémoslo así, o formas de oponerse a esas pretensiones. La pretensión, ¿quién la tiene en la cabeza? Pues la fiscalía. ¿Por qué la fiscalía? Porque la fiscalía es la que está investida con el principio de investigación oficiosa, es la que está investida con la legitimidad para adelantar una investigación penal y por lo tanto es la que también tiene la posibilidad de, en ese adelantamiento, presentarle al juez una solicitud. En el caso de la formulación de acusación, entendemos que cuando se presenta la formulación de acusación, ya de manera efectiva la Fiscalía tiene dentro de su haber evidencia suficiente para poder cumplir con el principio, con el estándar probatorio de la afirmación con probabilidad de verdad y así entonces poder presentar esa pretensión punitiva. Entonces, cuando estamos hablando de las partes y de la presentación de una pretensión punitiva y a su vez de la defensa de esa pretensión punitiva, estamos diciendo que el proceso es de esas dos partes, principalmente de la Fiscalía, pero que están en juego esas dos partes. Luego, el juez no es parte, el juez en materia penal es un tercero, imparcial, un tercero que no se va a meter en el proceso y que vamos a procurar en todo momento, si somos fiscales o defensores o Ministerio Público inclusive, evitar que el señor juez se contamine, ¿sí? Que conozca de alguna de las partes información que debe conocer es en el juicio oral y no en desarrollo del proceso, para que él cuando llegue al juicio oral, cuando conozca la evidencia, no tenga ningún sesgo, ninguna idea inicial de condena, por ejemplo, en contra del ciudadano. En la diapositiva pueden ver que dice prohibición de decretar pruebas de oficio, artículo 361, excepción juez de control de garantías. ¿Y por qué hablamos de la excepción del juez de control de garantías? Porque el juez de control de garantías, en algunos casos, sí puede decretar pruebas de oficio. Claro, el juez de control de garantías tiene una función constitucional, pero que la tienen obviamente todos los jueces son constitucionales, pero en específico el juez de control de garantías tiene la función de la protección de las personas que están involucradas en el proceso penal, llámese sobre todo procesado y en alguna medida también las víctimas. Pero específicamente, ¿cuándo podría, ejemplo, decretar una prueba de oficio un juez de control de garantías? Cuando, por ejemplo, se va a hacer una legalización de una captura y en ejercicio de esa legalización de la captura me traen al procesado a quien yo le voy a legalizar la captura y evidencio que esa persona está golpeada, maltratada, en una situación que le impide comprender. Y yo como juez, inclusive sin que me lo pida la defensa, yo puedo advertir esa situación y tras advertir esa situación puedo decir, mire, se va a suspender la audiencia, voy a ordenar que esta persona sea remitida al Instituto Colombiano de Medicina Legal para que sea valorado en términos de sus lesiones y podamos determinar si la captura fue legal o fue ilegal. Si ustedes se dan cuenta, esta orden de la remisión de la persona a medicina legal está revestida de la idea de la protección de su derecho a la integridad personal y a la vida en casos como los que estoy comentando. En esa medida, el juez de control de garantías tendría la potestad de ordenar esa prueba para la verificación de protección de esa garantía, ¿sí? Cosa que no le pasa al juez de conocimiento. Si se dan cuenta, esa orden de prueba del juez de control de garantías de manera oficiosa está encaminada o de cara a su misión constitucional, por una parte, y por otra parte, ese decreto probatorio no tendría que ver de fondo en la responsabilidad de la persona dentro del proceso que se está siguiendo en su contra. Es más bien un acto de protección de garantías de manera general. ¿Vamos bien hasta acá?
Sí, señora. Sí, profe. Bueno, ¿qué más? Entonces, también vamos a revisar, pues también se afecta la celeridad y la concentración en el juicio oral. ¿Cómo se afecta ese principio? ¿Cómo, digamos, cómo está en juego ese principio? Cuando el juez, como les decía al inicio, la audiencia preparatoria tiene una función específica que es precisamente la que tiene que ver con el decreto probatorio. Esa medida, sí, sí que, sí, cuando, perdón, el juez decide las pruebas para decretar en el juicio y la forma de su incorporación, la forma de su práctica, el orden de su presentación y lo que se excluye del debate, realmente está ahí haciendo una revisión de la celeridad y de la concentración del juicio, está definiendo cuáles son las pautas del juicio, quién va a pasar primero, quién va a pasar después. Va a hablar de acuerdo con lo que dicen las partes en términos de pertinencia y de utilidad, sobre qué se va a preguntar a los testigos. Uno diría de manera estricta, no, pero es que en la audiencia preparatoria, como escucharán en algunos eventos, profesora, en la audiencia preparatoria solamente se va a hablar de la pertinencia del testigo, ¿sí? De si un testigo es pertinente o no, si un testigo es útil o no, si una prueba es útil o no. Y esto en estricto sentido es cierto, pero ¿qué es lo que pasa? Que el debate de la audiencia preparatoria para el decreto probatorio no se queda allí, es decir, ¿me explico? Si yo digo que en la audiencia preparatoria, si yo digo, su señoría solicitó, se decrete como prueba el testimonio de la señora María, que fue un testigo visual de los hechos y que puede venir al juicio a informarnos sobre la autoría del procesado en los hechos, porque lo vio directamente. Estoy hablando de su pertinencia. Luego, cuando yo lleve a María al juicio, ¿de qué le voy a preguntar? ¿De qué le voy a hablar? ¿Mm? Ah, chicos, repito el caso. Estamos hablando de la forma en que se afecta o está en juego el principio de celeridad y concentración y decíamos que el juez al ordenar la audiencia preparatoria, al definir cómo va a ser el orden de incorporación, el orden en que pasen los testigos, el orden de presentación y aquello que se debate, está hablando de cómo se va a realizar ese juicio concentrado al público. Y les ponía un ejemplo y les decía desde ya que tiene relevancia estos principios porque yo como juez defino en términos de pertinencia de lo que se va a hablar en el juicio. Si yo en la audiencia preparatoria digo, su señoría, solicito se decrete como prueba el testimonio de la señora María, que es testigo visual de los hechos y que va a venir a dar cuenta sobre la autoría del procesado, porque lo vio de forma directa en la ocurrencia del hecho delictivo, la pregunta es, si yo digo que es pertinente por eso, ¿qué le voy a preguntar yo en el juicio a la señora María? ¿Mm? Sobre lo que vio. Exacto, entonces, por eso es que estamos diciendo eso. Desde la audiencia preparatoria ya se establece el hilo del interrogatorio en el juicio. Yo ya estoy diciendo sobre qué voy a hablar con la señora María. Luego yo en el juicio no le puedo preguntar a la señora María si, si ella sabe qué tipo de armas se usó en la comisión del delito, si de pronto sabía si el procesado tenía conexiones con grupos organizados al margen de la ley, porque ella no es testigo para eso. Desde la audiencia preparatoria, como vemos acá, yo ya dejé sentado sobre qué voy a hablar con ese testigo. ¿Listo? Sí, profe. Gracias. También está en juego la igualdad de armas porque el principio de igualdad de armas o de igualdad de partes se ve reflejado en la audiencia preparatoria cuando yo como parte le digo al testigo, le digo a mi contraparte que voy a llevar una evidencia para el juicio. Recordemos, por favor, que de acuerdo con lo que vimos
en la audiencia de acusación la fiscalía descubre la evidencia y luego la traslada. Luego, para la audiencia preparatoria, ya la defensa debe conocer esa evidencia de la fiscalía, debe ya haber tenido acceso, debe haberla estudiado. ¿Por qué? Porque la preparatoria es el momento para que la defensa descubra también su evidencia y se la traslade a la fiscalía. Luego, si no se realiza este acto, el juzgado, el juez, va a tomar unas decisiones muy importantes que tienen que ver con el rechazo de la prueba. ¿Rechazo de la prueba de quién? Pues de la fiscalía, que era la que supuestamente tenía que descubrir y tenía que trasladar. También se afecta el principio de doble instancia. ¿Por qué? Porque la decisión de la audiencia preparatoria sobre el decreto de prueba es una decisión denominada auto, que es susceptible de los recursos de reposición y la apelación. ¿Vamos bien? Sí, señora. Sí, señora. Si tienen dudas, por favor, me interrumpen. Bien. Ahora, ¿para qué sirve esa audiencia? ¿Cuál es el objeto? Pues, varios objetos. Primero, fija el litigio. Cuando hablamos de la fijación del litigio penal, estamos refiriéndonos específicamente a que con la audiencia preparatoria ya vamos a decir qué va a ocurrir en el juicio. ¿Qué pruebas van a discutirse? ¿Qué pruebas se van a practicar? Recordemos entonces que el proceso penal colombiano, si lo miramos como una línea de tiempo, en términos de prueba, tiene diferentes momentos de la prueba. Y esos diferentes momentos de la prueba podríamos resumirlos en la recolección de evidencia, el descubrimiento de evidencia, el traslado de la evidencia, la solicitud de la evidencia, la producción de la prueba y la valoración de la prueba. Cuando yo estoy en la audiencia preparatoria, la solicitud, ya te doy la palabra, la solicitud de las partes va a ser escuchada por el juez y el juez va a decretar la prueba. Luego, fijamos el litigio cuando decretamos la prueba. ¿Por qué? Porque ya estamos diciendo qué es lo que se va a discutir y cómo se va a discutir en el juicio oral. Fijación del litigio. Oscar, tienes el uso de la palabra. Profe, el traslado es la misma enunciación que hablaba Santiago en el video, Santiago Tres Patines. No, y Santiago no hablaba de la anunciación y el traslado como lo mismo. No. El doctor Santiago decía una cosa es No, es que no trasladar. hablo de traslado, profe. Claro, es que yo lo que les... Yo no hablo de traslado. Claro, él no habló de traslado porque el video es de audiencia preparatoria, se supone que el traslado ya se dio. Recolección de evidencia por parte de la policía judicial, imaginémonos cuando estamos hablando de las actividades de la fiscalía. Descubrimiento de la evidencia cuando yo voy a la audiencia de acusación. Traslado de la evidencia que, como les decía en la clase, puede ser en la audiencia de acusación o puede ser fuera de la sede de la acusación. Y se acuerdan que yo les ponía el ejemplo, una cosa es que yo les diga, mire, descubro mi cartera de maquillaje y otra cosa es trasladarle la cartera de maquillaje a usted para que usted mire qué hay por dentro. Lo mismo pasa en el proceso. La fiscalía descubre la evidencia en la acusación, en ese escrito anexo que lleva el escrito de acusación, pero la traslada en la misma sede de la audiencia cuando es, por ejemplo, de forma digital, o fuera de la sede de la audiencia, en un término máximo de 3 días, acorde con la norma jurídica, que es entregarle a su contraparte el contenido de esa evidencia. Es diferente que yo le diga en el escrito de acusación, entrevista realizada por la señora María, que es un descubrimiento, a un traslado, y es que usted coja esa entrevista, la lea y sepa de qué se trata. Eso se llama trasladar la evidencia. Otra cosa diferente que sucede en la sede de la audiencia preparatoria es la enunciación de los medios de prueba que yo voy a hacer valer en el juicio, pero sobre todo la solicitud probatoria que voy a hacer también en esa audiencia. ¿Para qué? Para que el juez en esa misma audiencia decrete la prueba. Y luego de eso, si ya vamos a hablar de la producción de la prueba en el juicio oral,
y luego de la valoración de la prueba, que es un acto que le corresponde al juez. ¿Listo? Lo que quiere decir es que la prueba penal no es estática. No es como era, por ejemplo, en el proceso de ley 600, que, es que yo recolecté un testimonio en la fase de indagación y ese testimonio ya me sirve el juicio. No, yo acá recolecto entrevistas que cuando yo las descubro, las traslado, la enuncio, las solicito y el juez me las decreta, puedo practicarlas y ahí sí puedo hablar de prueba. Antes no vamos a hablar de prueba. ¿Vamos bien? Oscar. Sí, señora. Perfecto. Estoy como rayado. ¿Por qué? No sé. Sigamos así. Entonces, por eso hablamos de la fijación del litigio. Depura el debate, obvio, cuando estamos hablando de la audiencia preparatoria. Depurar el debate. Sí, oiga, pero ustedes para esta semana no tenían el video de Santiago. O sea, ¿sí? No, tenían la lectura de audiencia preparatoria. El video de Santiago Profe, para la semana. pues está y en el programa en el que está estaba el link del video. Claro, pero en la Creo semana. que estaba para esta semana. No, estaba para la siguiente. Sí, claro. Para esta semana la lectura audiencia preparatoria. Ahora, acuérdese que usted va una semana antes. Sí, profe, entonces sí, era para la De otra. todas maneras, si lo vio, no hay ningún inconveniente. Me parece muy chévere que llegue preparado con eso. Pero bien. Ahora, cuando estamos hablando del objeto de la audiencia preparatoria, precisamente, ¿cuál es el objeto? Depurar el debate. ¿Qué significa? Lo mismo que dijimos acá arriba. Cuando yo defino como juez cuál es el orden de la presentación, qué prueba se va a discutir, qué prueba no se va a discutir, es decir, qué prueba se admite, qué prueba se rechaza, qué prueba se excluye del debate, ya estoy fijando el litigio, ya estoy depurando el debate, voy a decir de qué temas vamos a hablar, con qué pruebas vamos a hablar de esos temas y cómo se va a probar. ¿Quién hace eso? El juez. ¿En qué momento? En el decreto de prueba. Pero desde ya les digo, hay 3 conceptos que les boté ya. La admisión, el rechazo y la exclusión. Ténganlos presentes. Fija las pruebas a practicar en el juicio, por lo que acabamos de decir, y define la teoría del caso de las partes. ¿Por qué decimos que define la teoría del caso de las partes? Cuando yo como parte, como fiscalía o como defensa, voy a hacer un ofrecimiento probatorio, tengo que decir por qué voy a llevar esa prueba a juicio. Y al decir por qué voy a llevar esa prueba a juicio, estoy mostrando desde la audiencia preparatoria cuál va a ser el objeto del debate, o cuáles van a ser los hechos objeto de debate. ¿Cómo se llama eso? Se llama tema de prueba. Yo estoy ya fijando cuál va a ser el tema de prueba del juicio. ¿Vamos bien? Profe, o sea que cuando se fija el litigio, el juez mira entonces qué prueba se va a admitir y cuál se va a excluir del debate. Y entonces, digamos, eso de definir la teoría del caso de las partes, o sea, ahí las partes argumentan No. Ok, me perdí ahí, perdón. ¿Puede repetir, por fin? Sí, claro. No es que no es que el juez les diga, a ver, fiscalía, ¿cuál es su teoría del caso? A ver, defensa, ¿cuál es su teoría del caso? No. Es que en ese ejercicio de depuración del litigio y de fijación del litigio, y el juez no es que diga un momento, bueno, vamos a fijar el litigio, no. Eso es, digamos, el sentido de la audiencia. Cuando uno como parte fiscal o defensor dice, mire, yo voy a solicitar esta prueba para esto y para esto, y esta otra para esto, para esto y para esto, yo ya estoy diciéndole al juez de qué voy a hablar yo. Por ejemplo, imaginémonos un caso de homicidio. Se está procesando a mi cliente y yo le voy a decir a su señoría, solicito secreto el testimonio de Pedro Pérez, amigo de mi cliente, quien va a venir a juicio a informar que mi cliente no estuvo en el lugar de los hechos en el momento en que murió la señora María. El señor Pedro Pérez va a informar que ese día se encontraban en otro lugar con mi cliente.
Además de eso, como prueba documental, voy a traer, su señoría, el tiquete de la empresa Copetran emitido el día de la fecha de los hechos como prueba documental para que, y comprado a nombre de mi cliente para que se admita posteriormente como prueba y se evidencie pues el lugar donde se encontraba mi cliente el día que ocurrieron los hechos. ¿Yo qué te estoy diciendo? ¿Cuál es mi teoría del caso de lo que te acabo de decir, Charina? Que Pedro pues no estuvo en el momento en que mataron a la persona. Exacto. Entonces yo ya, sin decirle específicamente a su señoría, es que mi teoría del caso es esta. Yo ya cuando estoy hablando de la pertinencia de la prueba, le estoy diciendo al juez de qué voy a hablar. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bien. Ahora, vamos a hacernos un marco mental de los momentos que suceden en la audiencia preparatoria. Los momentos que suceden en la audiencia preparatoria son los que vemos acá. La primera parte, observaciones al descubrimiento de la fiscalía. Esperen un segundo a ver si están por acá. No. Hoy me toca tocar esto acá. Bueno, bien. ¿Cuáles son las etapas? Entonces hagamos un marco mental. Vamos a imaginarnos que estamos acá, ustedes y yo, que ustedes son parte, que yo también soy parte dentro del proceso penal y que estamos en el escenario del proceso penal. Acá está la fiscalía, acá está la defensa, digamos que el Ministerio Público y la víctima no fueron, acá está el juez, el procesado está por acá. Imagínense. Estos dibujos míos son espectaculares. Entonces, lo primero que va a hacer el juez es decirle buenos días a las partes, a los intervinientes, si se encuentran acá, voy a concederles el uso de la palabra para que se presenten. Siempre hacemos eso, las partes se presentan, si no están los intervinientes deja constancia que fueron citados y luego va a preguntar el juez. Señor defensor, manifieste, defensor, representante víctima, Ministerio Público, pero sobre todo la defensa, señor defensor, manifieste a este despacho sus observaciones sobre el procedimiento de descubrimiento de elementos materiales probatorios, en especial si el que la Fiscalía hizo por fuera de la audiencia de acusación quedó correctamente hecho. En ese punto, ¿qué le está preguntando el juez a la parte? Si nosotros nos imaginamos el escenario procesal como un proceso dialéctico, y digamos que en la etapa del juicio, que inicia con la formulación de acusación, que sigue con la audiencia preparatoria, que sigue después un juicio oral y después una lectura de fallo, pues esto tiene un orden lógico. ¿Cuál es la lógica? Si la Fiscalía descubre y traslada en esta etapa, en este primer momento, ¿para qué le descubrirá y para qué le trasladará a la defensa? ¿Cuál es el objeto de descubrir y trasladar? ¿Qué creen ustedes? Si hay nulidades, profe. No, Oscar. ¿Qué le traslada y qué le descubre? Primero empecemos por eso. ¿Qué le traslada y qué le descubre? ¿Es descubrimiento de qué? De los De las elementos. De la evidencia, de los elementos materiales probatorios. De las pruebas, no. De los elementos materiales probatorios. Si yo le traslado los elementos materiales probatorios, ¿para qué se los traslado? Para que los analicen. Para que los conozcan, para que los analice, para que pueda que oponerse a ellos. Yo siento que, doctores y doctoras, si ustedes se imaginan el proceso como algo lejano, no van a encontrar la lógica del proceso. Yo necesito que ustedes, como estudiantes, se ubiquen como si ustedes fueran los procesados. Entonces, vamos a imaginar que Angie, Daniel Jurado, que no sé quién es Daniel Jurado. Buenos días, doctora. Yo soy de la clase del profesor Francisco Casas, pero quería tener esta clase para entender más y para adelantarme. Bien. Que Dana, que Diego, que tampoco sé quién es, Giovanni, que Laura, son procesados en este momento. Todos ustedes, Nicole, Mayra,
son las personas procesadas por un delito. Imagínense el delito que ustedes quieran. Homicidios, hurtos, el que ustedes quieran. Ustedes son procesados. ¿Para qué creen que la fiscalía les mostraría la evidencia que va a llevar a juicio? Para saber de qué defenderse, de qué... Dana, totalmente para defenderse. ¿Usted cómo va a ir a juicio si usted no sabe qué es lo que lleva su contraparte en su contra? ¿Eso sería lógico en el marco de un Estado social de derecho? No, ¿cierto? No es lógico. Entonces, ¿qué pasa? Si en esta audiencia que les estoy señalando en este momento es donde se decreta la prueba que va a ir a juicio, imagínense usted que en esa audiencia que le estoy señalando, usted todavía no conoce cuál es la prueba en su contra. ¿Hay algún momento procesal diferente en este lapso que le permita a usted conocer esa evidencia? No, ¿No? Entonces estaríamos diciendo, Ricardo, como que, mire, a usted lo acusaron, Ricardo, usted no sabe cuáles son las pruebas en su contra, pero tiene que ir a juicio a defenderse. ¿Eso es lógico? no. Profe, además creo que en el video de Santiago, ahí también decía que, bueno, la defensa se manifiesta de que si la fiscalía fue leal al momento de Eso es conseguir lo que estoy diciendo, Ricardo. Eso es lo que estoy diciendo. Cuando hablamos de las observaciones al descubrimiento, hablamos de eso. Que usted le dice, señor defensor, señor procesado, a usted le trasladaron la evidencia y usted va a decir, no, no me la trasladaron. Yo fui y le pedí la evidencia a la fiscalía y la fiscalía nunca me trasladó nada. Yo fui 2 veces y la fiscalía nunca estuvo. Yo recibí un correo de la fiscalía y cuando lo fui a abrir no había nada y yo le escribí, oiga, señor fiscal, no hay nada. Y nunca me respondieron. Yo le escribí por WhatsApp a la fiscalía no me contestó o me envió lo que no era y yo le dije que me enviara lo correcto y no me envió nada. La pregunta que se hace el juez es, señor Ricardo, ¿usted se puede defender en juicios con eso? Evidentemente Ricardo no se puede defender en juicios con eso. Entonces, cuando eso pasa, cuando la fiscalía no traslada la evidencia o la traslada a medias, porque a usted le pueden haber enviado de las 50 evidencias que enunció la fiscalía en la acusación, le envió 49, le envió 48, le envió 30, le envió 10. Cuando eso pasa, el juez va a verificar que usted haya realizado los actos procesales pertinentes para haber pedido esa información. Por ejemplo, le va a decir, venga Ricardo, usted dice que a usted no le llegó esa evidencia. ¿Usted le escribió a la fiscalía diciéndole que no le había llegado? No, lo que pasa es que yo no le escribí. O sea, yo me hice loco. El juez, ¿qué le va a decir? Nadie se puede beneficiar de su propia culpa, de su propia negligencia, de su propio dolo. ¿Ves? Pero si usted le dice, sí, yo les escribí, oiga, me enviaron lo que no era, me enviaron lo de otro proceso, me enviaron mal, me faltan evidencias, mándeme la entrevista que no llegó y usted la anunció. Y la fiscalía nunca le envía nada. El juez le va a decir a la fiscalía, ¿usted por qué no envió? Y el fiscal va a tener que decir por qué no envió. Y ahí es donde viene un momento muy importante. Hay algunos casos en donde la fiscalía no puede enviar porque no tiene las evidencias. Por ejemplo, la fiscalía descubrió en la acusación un peritaje médico legal que se le hizo al occiso, ¿sí? Que lo hizo medicina legal. Pero en el mismo escrito de acusación dice la fiscalía aún no lo tiene, lo está solicitando. Pasa el término de la acusación, le trasladan la evidencia, usted como defensor, no le trasladan el peritaje, usted le dice, fiscalía, falta el peritaje, el informe base de opinión pericial. Y la fiscalía le dice, es que yo no lo tengo, medicina legal no me ha contestado, ya les envié una petición y no me responden, o me dicen que todavía eso no está. Pasa el tiempo y llegamos a la audiencia preparatoria, y usted dice, su señoría, alza la mano, yo no tengo la pericia, el informe base de opinión pericial médico legal que descubrió la fiscalía en la acusación.
El juez le va a decir, fiscalía, ¿por qué no descubrió? Y el fiscal va a decir, mire, su señoría, yo le dije a la defensa que no tenía ese informe. Yo ya envié una petición a medicina legal, no me contestaron. Envié otra, no me contestaron. Metí una tutela y no me han dado respuesta. O el juez está en trámite esa tutela. Ante esa afirmación de la fiscalía, que evidentemente se la está demostrando usted con los correos, con las peticiones enviadas, ¿sería lógico que el juez rechazara esa evidencia? No. Entonces, como no es lógico, el juez dice, bueno, ¿qué vamos a hacer, fiscal? Suspendamos la audiencia y la volvemos a programar, pero por favor, solicite el envío de ese informe y tan pronto lo tenga, se lo pasa a la defensa. ¿Sí ves? Entonces, ahí, si yo estoy demostrando que yo no tengo mala fe, que yo no estoy siendo desleal con mi contraparte, que yo estoy actuando conforme a derecho, no hay razón para que el juez me sancione a mí. Diferente es cuando yo sí tengo mala fe. No se lo envié porque es que yo estuve tan ocupado, o es que, señor defensor, usted debía haber ido 5 veces más porque es que yo estoy muy ocupado, yo vivo muy ocupado, qué pena con usted. O yo sí le envié lo que era, pero realmente no es. Entonces, en esos casos donde se advierte mala fe, donde se advierte que usted no es leal con su contraparte, ¿qué hace el juez? El juez va a tomar una decisión muy importante. Esa decisión, ¿cómo se llama? Se llama rechazo. Eso significa que la evidencia que fue indebidamente descubierta va a ser rechazada. Es una decisión que toma el juez, artículo 359, que habla de esas 3 decisiones específicamente respecto de lo que puede tomar el juez allí. ¿Vamos bien? Profe, Dime. ahí también cabe cuando no le dan, digamos, la fiscalía no le entrega, digamos, los hechos ocurrieron en un lugar, en otro lugar, y la policía judicial es de otro lugar, y la fiscalía le dice a la defensa que tiene que ir a ese lugar a preguntar sobre esos, o sea, sobre esas pruebas, esos elementos probatorios. No Ahí sé, ¿me repite la pregunta, por favor? Profe, espérame, pongo audífonos. Bueno. Bueno, mientras llega nuestro querido amigo Diego, que creo que fue el que habló por su voz. Profe, Hola, Ricardo. ante ese rechazo... ¿Cuál es Ricardo? Yo no me acuerdo quién es Ricardo. ¿Uno monito? Más o menos, no. ¿Usted El que es de pasó... Creo que es el único que ha pasado de juez, profe, con Diego. Ah, ya me acordé. Sí, ok, dime. Cuando se rechaza, ahí se interponen los recursos, ¿no? De No, reposición. relájese, relaja el pony porque ahorita nos toca primero gatear y luego caminar. Todavía no estamos hablando de las decisiones como tal de cuándo se toman. Estamos hablando de qué decisión puede tomar el juez y en esta medida de la decisión de rechazo. ¿Listo? Listo. Conclusión. Cuando no se realice un debido descubrimiento, es decir, cuando haya un indebido descubrimiento o no haya descubrimiento, la decisión que toma el juez es la decisión de rechazo. El rechazo es una sanción que se hace a quién, una sanción que se hace a la parte. Y esa sanción que se le hace a la parte se hace porque no descubrió en debida forma. Si miramos el artículo 346, nos dice sanciones por incumplimiento del deber de revelación de información durante el procedimiento de descubrimiento. Los elementos probatorios y evidencia física que en los términos de los artículos anteriores deban descubrirse y no sean descubiertos, ya sea con o sin orden específica del juez, no podrán ser aducidos al proceso ni convertirse en prueba del mismo. Este es el contenido del rechazo. El rechazo significa que usted no va a poder llevar
O sea, que esa prueba, primero, no se la van a decretar. Segundo, no la va a poder llevar al juicio. Y tercero, no se va a considerar como prueba, luego no se va a poder valorar, es una sanción. Entonces, si usted dice, no, pero es que ese era el testigo estrella que yo tenía, le van a decir, pero venga, ¿usted por qué no cumplió con las reglas de descubrimiento? ¿Por qué no fue leal a su contraparte? ¿Por qué actuó de mala fe? Pueden ser varias las razones. ¿Por qué actuó negligentemente? Si a usted sí le pidieron que lo enviara. ¿Sí ven? Entonces, ante esas circunstancias, las sanciones, usted no va a poder llevar esa prueba. Dice, el juez estará obligado a rechazarlos, salvo que se acredite que su descubrimiento se haya omitido por causas no imputables a la parte afectada. O sea, porque la fiscalía de pronto, qué sé yo, como en el caso que les comentaba, no la haya podido recibir la evidencia, porque no se la han entregado, porque no la tiene, porque imagínense que es una entrevista que se hace a un cónsul de otro país y no han enviado la entrevista a pesar de que ya se anunció, ya se descubrió. En esos casos, ¿yo por qué voy a sancionar a la parte si ha actuado de buena fe? Tengo que demostrar, ¿sí? Que hice todo lo pertinente para actuar de manera diligente. ¿Vamos bien? ¿Ahora sí me escuchan? Ya. Profe, mi pregunta era que si en el rechazo se hace, en el rechazo, digamos que la fiscalía, en lugar de darle digamos, en el video lo nombraba como, le daba todos los archivos numerados, ¿sí me hago entender hasta ahí? Sí. Y en uno de esos archivos no estaba tan bien numerado y faltaban elementos probatorios. Y la respuesta de la fiscalía era, yo no los tengo. Vaya donde la policía judicial de otra ciudad y pídaselos a ellas. ¿Ahí qué se hace? Considero que en esos eventos, tal como tú cuentas, es decir, sin agregarle más al caso, solamente con lo que tú cuentas, yo consideraría que procede el rechazo. ¿Por qué? Porque es que la obligación de probar es de la fiscalía, ¿sí? Y la fiscalía tiene la obligación de descubrir y trasladar. Yo no puedo cargar al ciudadano, si Diego, y tú te imaginas como el procesado, tú ya estás recibiendo mucha carga por parte del Estado cuando te adelanta una acción penal. Pero además de eso, en el sentido estricto de la palabra, yo no puedo cargar al ciudadano a que además de eso se ponga a buscar por todo el mundo las evidencias que tiene la fiscalía y que descubrió la fiscalía. Es decir, si usted las descubrió en la acusación, si usted me pasó un escrito anexo diciendo que esa era la prueba que usted tenía en mi contra, hágame el favor y me la traslada. Es que le toca ir a la Guainía a buscar la entrevista del testigo. No, señor. Usted dijo que usted la tenía, búsquela y trasládemela. No tiene que el ciudadano ir a buscar la prueba en su contra, la prueba que desvirtúa su presunción de inocencia. ¿De quién es esa carga? Esa carga es de la fiscalía. Luego, uno ahí diría, en ese caso, en esa audiencia, ¿qué diría yo? Su señoría, solicito se rechace la evidencia porque a pesar de que yo solicité a la fiscalía pretendía cargar a mi cliente con la obligación de él ir hasta el lugar en donde se encontraba la evidencia, que es en otra ciudad, a buscarla. Cuando la obligación de probar, de acuerdo al 250 constitucional, es de la fiscalía. Y si la fiscalía enunció esa evidencia es porque la tenía. Si la descubrió, no la anunció, si la descubrió. Luego, pues por favor, si no hizo nada dirigido a obtener la evidencia que había enunciado, sino que pretende que mi cliente vaya a buscarla, solicito su rechazo. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Y qué pena porque no se escuchaba. Dime, perdón. Listo, profe, gracias. Y qué pena porque no se escuchaba. No te preocupes. El juez, claro, puede tomar la decisión de rechazarla cuando se evidencie, como lo leímos, que existe un indebido descubrimiento. Diego se fue. O puede decir, venga, yo no voy a rechazarla, sino que eso es, solicito la suspensión de la diligencia y digo, bueno, señor fiscal, tiene tanto tiempo para llegarle la evidencia a la defensa y vamos a continuar. Solo por esta vez, ¿no? Pero pues eso sería un juez muy benévolo. Si yo como juez evidencio que hay una negligencia por la parte, puedo perfectamente tomar la decisión de rechazar. ¿Listo?
puede que el juez diga por sí, o sea, y tiene que motivar, ¿no? La razón por la cual rechaza y tiene que motivar la razón por la cual no rechaza. No es que el juez diga, rechazo, chao, ¿por qué? No me interesa, no. Acuérdense que los jueces y los funcionarios, digamos la parte, la gente, los empleados, los funcionarios que pertenecen a la administración de justicia, en las decisiones que toman deben debidamente estar motivadas. Luego, porque si no sería un acto arbitrario. Yo tengo que decir como juez, ante la observación realizada por la defensa frente al descubrimiento de tal evidencia de la fiscalía en la que se informó tal y tal cosa, se le preguntó a la fiscalía esto, la fiscalía contestó esto otro, razón por la cual para este juez no queda satisfecha la obligación de descubrimiento, en ese sentido se advierte una negligencia por parte del órgano acusador y por lo tanto se rechazará esa evidencia. Es decir, yo tengo que motivar la decisión, ¿vale? No es cuando yo quiera. Bien. Ahora, ¿cuándo va a decir el juez esto del rechazo? En el auto que decreta pruebas. Todavía no la va a decir. Simplemente hace las observaciones la defensa. Si hay por el Ministerio Público y por la víctima, pues también las escucha. Concede el uso de la palabra a la parte que estaba en obligación de descubrir y dice, bueno, se tomará la decisión en el momento del decreto probatorio. Sigue este punto, el descubrimiento de la prueba de la defensa. Entonces, así como a la fiscalía le correspondió descubrir y trasladar en esta audiencia, lógico que después de haber conocido esta evidencia, la defensa ya debe tener prueba a favor de su cliente. Luego, tiene que descubrir en la audiencia preparatoria. ¿Qué descubre la defensa? Descubre la evidencia que tiene a favor de su cliente. Y hay una pregunta que hacen generalmente los estudiantes de pregrado y es, profe, ¿qué pasa si en el ejercicio de investigación de la defensa se encuentra prueba, o se encuentra evidencia, o se encuentran elementos materiales probatorios que permitan inferir que el procesado es el autor de la conducta delictiva? O sea, que el cliente de uno es el que cometió el delito. Profe, ¿el defensor tiene que descubrir esa evidencia? La respuesta es no. No. ¿Por qué? Porque la defensa tiene un deber de lealtad con el cliente, a diferencia de la fiscalía, que no tiene como tal una relación personal con el caso, que tiene un deber de lealtad con la administración de justicia que incluye al procesado y por lo tanto tiene que descubrir toda la evidencia que haya encontrado sin lugar a ocultarle a la defensa la evidencia. La defensa, en cambio, no tiene esa obligación. Solamente va a descubrir lo que encuentre a favor de su cliente. ¿Listo? Sí, profe. Bien. Entonces, eso hace la defensa. Descubre, exhibe, entrega a las partes. Acá hay un radicado, una decisión que les dejo ahí para que la lean. ¿Qué sigue después? Entonces ahí la defensa dice, yo tengo tales evidencias, las descubro y señor fiscal, mándeme el correo y yo le mando la evidencia. O venga, yo le mando de una vez la evidencia y se la traslado. ¿Listo? Se la traslado, se la exhibo. ¿Vamos bien? Sí, señora. Bueno, ahora sí sigue el momento procesal que ustedes estaban preguntando, que Oscar estaba preguntando, y es la enunciación de los elementos de prueba o medios de prueba que van a ser llevados a juicio. Este punto es muy importante. ¿Por qué? Cuando yo hablo de la enunciación de la totalidad de los medios de conocimiento que se van a llevar al juicio oral, estoy cumpliendo lo que decíamos acá arriba, y es depuración del debate. ¿Por qué? Porque cuando yo hago la enunciación de los medios de prueba que voy a llevar a juicio, le estoy diciendo al juez, de toda la evidencia que encontré, solo me interesa llevar a juicio esta y esta. Entonces vamos a ponernos un ejemplo. Los casos de delitos contra la administración pública, como peculado,
como contratos sin cumplimiento de requisitos legales, como interés indebido en la celebración de contratos, entre otros, generalmente tienen muchísima evidencia documentada. El punto es preguntarnos qué de toda esa evidencia documental es importante para probar mi teoría del caso en términos de pertinencia. Entonces vamos a poner un ejemplo. Espérenme ahora acá la ley 599 del 2000. A ver. Tickets. Ya. Miremos el artículo 410 del Código Penal. Ese artículo, vamos a compartir. Esto, listo. Está, ya. Dice, el servidor público que por razón del ejercicio de sus funciones tramite contratos sin observancia de los requisitos legales esenciales, o lo celebre, o lo liquide sin verificar el cumplimiento de los mismos sin por envío de datos. Digamos que tenemos un caso. Una persona está siendo procesada, una persona, vamos a decir quién, vamos a decir el alcalde. El alcalde del municipio de Titiribí está siendo procesado porque en el contrato P123 de alcantarillado del municipio de Titiribí no cumplió los requisitos legales. ¿Sí? Entonces en la denuncia nos dicen es que el alcalde, que era Pedro Pérez, resulta que en el trámite de contratación tenía que hacer una licitación pública y lo que él hizo fue una contratación directa del contrato P123. Contratación directa. Cuando la Fiscalía conoce la denuncia, empieza el programa metodológico. Y en muchísimos casos, la Fiscalía, sin analizar los hechos de la denuncia de fondo, empieza a buscar evidencia. Entonces, hace un programa metodológico y dice, bueno, como esto es un delito contra la administración pública, vamos a empezar diciendo que necesito el acta de nombramiento del alcalde. Señor policía judicial, hágame el favor y me busca todo, además de eso, segundo, dos, hágame el favor y me busca todos los documentos que reposen respecto del contrato P123 firmado por el alcalde y, qué sé yo, la empresa Pepita. Entonces resulta que cuando yo tengo toda esa evidencia, tengo una tera de documentos, tengo 5.000 folios de documentos. ¿Qué tienen esos documentos? Tienen los estudios previos del contrato, tienen los estudios jurídicos previos del contrato, tiene las ofertas que se presentaron, tiene los estudios tributarios o que tienen que ver con el presupuesto del contrato, del posible contrato, la posible obra, hablemos así de la obra, antes del contrato de la obra. Tiene además el documento del contrato, la firma del contrato, los documentos de los interventores, los documentos de los supervisores, las fotografías del contrato como tal, las fotografías de la terminación del contrato, el informe final del interventor, el informe final del supervisor, el informe de pagos, de liquidación, etcétera, etcétera. Todos esos documentos suman 5.000 folios. La pregunta es, ¿todo eso le sirve para el juicio? Usted descubrió todo eso, se lo trasladó a la defensa, pero resulta que en ese mismo ejercicio documental de recolección de evidencia y de los hechos, usted dice, oiga, es que acá dice la denuncia que es que no cumplió los requisitos legales al momento de la firma, porque debía ser por licitación pública y no por contratación directa. La pregunta es, ¿los estudios previos de la obra le sirven para eso? No
sea esos análisis que hacen los ingenieros, de ir a mirar a ver allá si el piso sí sirve, si no sirve, si se puede poner concreto, si tiene que poner piedra. ¿Eso sirve? No, Respecto a ese delito, no. No, no, porque respecto no a ese delito. Respecto a ese delito sí serviría si estamos hablando de, del trámite. Pero es que no estamos hablando del trámite, estamos hablando del momento de la celebración. Entonces usted tiene 5.000 folios y usted dice, es que acá está hablando, ya, adelante, usted dice, es que acá se está hablando desde de la celebración. Acá no se está discutiendo que no se cumplieron los requisitos en el momento de la planeación o en el momento del trámite previo. Se está hablando del momento de la celebración. Y en esa medida, pues toda esa información que yo tengo de los estudios previos, de los estudios contables, de los estudios de suelo, de todo eso no me sirve. No me va a funcionar para ese caso en concreto, no es por el delito, es por los hechos del caso. Y entonces, ahí yo digo, ¿qué me sirve y qué no me sirve? Y hago un ejercicio de depuración. Yo no puedo llevar toda esa evidencia documental al juicio para que se admita como prueba, porque cuando yo le diga al juez, su señoría, solicito se decrete como prueba documental los estudios previos que van a permitir informar que en ese contrato se hicieron estudios previos. La defensa va a decir, su señoría, esa prueba es impertinente porque lo que estamos hablando en este momento es de la celebración de un contrato, no del trámite previo contractual, no de los estudios previos que se debían hacer, ¿sí? No del verbo rector tramitar, sino del verbo rector celebrar. Acuérdense de la importancia de los elementos objetivos del tipo penal, ¿sí? ¿Vamos bien? Y de los hechos jurídicamente relevantes, ¿vamos bien? Sí, Sí, señor. señora. Entonces, claro, yo como parte tengo la obligación de depurar mi debate, de decir qué es lo que yo voy a llevar. Tengo 5.000 folios, ¿qué me sirve de ahí? Entonces, cuando yo ya digo, ya, con relación a los hechos me sirve esto, esto y esto y esto, eso es lo que yo voy a enunciar. Entonces, la enunciación es lo que se hace previo a la enunciación por las partes, eso que estamos hablando de la depuración, para enunciar correctamente lo que es un ejercicio de depuración y sirve para fijar el litigio y fijar las pruebas que se van a practicar en el juicio, para no hablar de temas impertinentes, de temas que no estén señalados en los hechos jurídicamente relevantes. ¿Vamos bien? Sí, Sí, señor. señora. Bien. Yo qué pena que les pregunte tanto si vamos bien, porque sé que esto es un poquito largo y un poquito complejo, pero pues quiero que me comprendan. Quiero hacerme comprender. Entonces acá sí viene tu pregunta, Oscar. ¿Cuál era? No, profe, yo me iba a preguntar. Que me decías que en el video habías visto que el doctor Santiago hablaba de la enunciación. Profe, es que en un momento donde su merced les estaba pronunciando como nombró la enunciación y nombró fue traslado, entonces yo por eso le hacía, o sea, me generó inquietud si era lo mismo, pero pues ya lo aclaró. Pues. Bueno, listo. Entonces una cosa es descubrir y trasladar, que estamos hablando de un proceso previo, inclusive fuera de la sede de la audiencia, para conocer el contenido de las evidencias. Enunciar ya es un acto de parte. ¿Quién hace la enunciación? Las partes. ¿En dónde la hacen? En la audiencia preparatoria. Entonces, si nosotros miramos el artículo 356, numeral tercero, vamos a ver que ahí dice que la Fiscalía y la Defensa enuncien la totalidad de las pruebas que se harán valer en la audiencia de juicio oral. Entonces, ahí lo que hago es que me van a decir, señor fiscal, por favor, enuncie los medios de conocimiento que usted quiere que se hagan valer en el juicio. Entonces, yo le voy a decir, su señoría, quiero que se hagan valer en el juicio primero unas pruebas testimoniales. La primera de ellas, el testimonio del señor Pedro Pérez, alcalde del municipio de Titiribí, ubicado en la calle 25, número 1314, con teléfono, y correo electrónico, tal. Segundo, el testimonio, espérenme un segundo que toca. Ya.
Listo, ya. Entonces, ¿quién tiene que enunciar? Pues tienen que enunciar quiénes. Como veíamos en el video que lograron observar, pues son las partes las que tienen que enunciar. Tienen esa obligación, la obligación de enunciación, la obligación de decirle al juez, oiga, yo quiero que me decrete esto. ¿Listo? Pero ahí, como les estaba dando el ejemplo, solamente, y como pudimos advertir, solamente les estoy diciendo quién y en dónde ubicarlo. Y si yo voy a hablar de la documental, entonces digo, como documentales, imaginemos, el registro civil de la menor de edad, Pepita Pérez, expedido por la notaría tal, tal, tal. O sea, solamente les estoy diciendo qué es lo que yo voy a llevar. ¿Con qué fin? Con que el juez haga una listica, inclusive podría uno pensar una listica de qué es lo que se va a llevar y posteriormente, cuando lleguemos a este punto de acá, que podemos ver acá, que va a ser un poquito más complicado, ya el juez tenga conocimiento de qué es lo que vamos a hablar y por qué vamos a llevar esos medios de conocimiento. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profe. Perfecto. Entonces, vamos a dejar acá y recordemos que mañana, desde las 8 de la mañana, nos vamos a ver. También vamos a tener, digamos, esta misma presentación para continuar, porque pues esa explicación de ese video que ustedes vieron, pues es larguito y sí quiero que nos quedemos en cada punto para que podamos comprender bien el tema. ¿Listo? Vale, profe. Bueno, les agradezco mucho, que les vaya muy bien. Pues Vale. no estuve desde el inicio de la clase, pero... Gracias. No hay problema, que les vaya súper bien. Profe, ¿el quiz se realiza la otra semana? Yo creo. Ah, vale, profe, muchas gracias. Hasta luego. Listo. Chao. Gracias, doctora. Chao, profe.